Así que usted se puede sentar, pero vamos a estar atentos. Déjame sacarlo de aquí porque es demasiado para mí. Quedarme quieto como que es imposible. No. ¿Para qué capítulo vamos hoy? 14. Vamos para 15. Vamos para el capítulo 15. Sí. El que va después del 14. Sí. Pero no pendejo. No, estaba cerquita. Hoy vamos para el capítulo número 15. Así que ya estamos por más de la mitad del libro de Juan. ¿Cuántos han aprendido algo del Evangelio de Juan? Amén. Ha sido bueno, ¿verdad? No importa las veces que leamos la Escritura, siempre aprendemos más. Eso es una de las muestras fehacientes de que la palabra es verdad, porque la palabra dice que ella es viva y eficaz. Y como un elemento vivo, usted, aunque alguien le hable del mismo tema, todos los días usted no dice las mismas palabras, ¿verdad? Porque siempre hay una connotación diferente, porque los días son distintos. Así que de la misma manera en que usted no tiene una conversación exacta nunca con otro ser vivo, de la misma manera la palabra de Dios nos enseña diariamente conforme a nuestra necesidad y a lo que Dios quiere revelarnos cada día. No es que ella cambia, es que la profundidad de la palabra es tan grande que no basta con que la leamos una vez. Porque cada vez que escudriñemos la Escritura, un mensaje nuevo tiene que decirnos a nosotros, ¿no? Así que esa es una bendición grande que tenemos en la Escritura, que es la palabra del Señor. Así que hoy vamos para el capítulo número 15 y estamos ya en las postrimerías de las enseñanzas de Jesús, antes, ¿verdad?, de que vaya a ser arrestado y tenga el juicio y demás. Pero estas enseñanzas últimas son enseñanzas que son exclusivamente para sus discípulos. Es una conversación más íntima, más profunda, seguramente con el corazón más descubierto, ¿verdad? Provocando una cercanía mayor en los que han sido fieles al Señor. Y el Señor ha estado hablando a sus discípulos y le ha estado exhortando a mantenerse fiel, a mantenerse en el camino y a estar atentos a la promesa del Padre, ¿verdad? En el capítulo número 14 vimos al Señor siendo bastante fusivo y explícito, si cabe la palabra, en hablar acerca de lo que el Espíritu Santo iba a hacer cuando viniera a estar en cada uno de los hombres que era bien cogido. Y ciertamente a ellos específicamente les iba a tener un significado más profundo, ¿verdad? Porque estos 12 fueron parte de los 70 que el Señor envió de dos en dos, en los cuales sopló el Espíritu, dice la Biblia, y le dio autoridad para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para hacer los milagros que Jesús hacía. Así que ellos fueron los que gozaron de una primicia de lo que vendría más adelante. Así que en esta etapa Jesús está especificando detalles del Espíritu Santo y de la nueva vida que ellos iban a tener en Cristo una vez que Cristo que ya no estuviera entre ellos, pero sí el Espíritu Santo como consolador. Así que es importante que nosotros, ¿verdad?, tengamos en cuenta que la expectativa que tenían los discípulos en aquel momento era bien grande, porque
aunque Jesús estaba diciéndole que ahora me ven y después no me verán y después me volverán a ver por un pequeño tiempo, ¿verdad? Pero cuando yo me vaya, le voy a enviar al Espíritu Santo. Quiere decir que esa experiencia previa que había tenido con el Espíritu Santo, de alguna manera tenía que haber, ¿verdad?, producido en ellos un deseo de no tenerlo solo por un tiempo, sino de retenerlo, de vivir, ¿verdad?, bajo esa experiencia, bajo esa presencia. Y aunque en ese momento no estuvo dentro de ellos, ¿verdad? Y yo siempre quiero hacer la aclaración porque nadie sin Cristo adentro puede tener el Espíritu Santo. Amén. Y para que eso pase, Cristo tenía primero que morir y abrir el espacio y abrir el camino para que eso pudiera suceder. Así que antes de que Cristo muriera, todas las personas que experimentaron la presencia del Espíritu Santo lo hicieron desde afuera, desde la influencia, desde el toque del Señor para dirigirlos a hacer cosas que siempre las terminaba haciendo el Señor, ¿verdad? Pero la experiencia de Elías, o la de David, o la de Ezequiel, o la de cualquiera otro que la Biblia mencionara que sobre él se posó el Espíritu Santo, no fue la misma que tuvo aquellos 120 el día de Pentecostés, ni es la que usted y yo tenemos la oportunidad de tener hoy. Porque Cristo tenía que morir y abrir espacio. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta. Así que para que el Espíritu Santo tuviera la oportunidad de venir a vivir a nosotros, teníamos que haber sido limpios primero. Porque Dios no habita en cosas inmundas, ¿verdad? Por lo tanto, la sangre de Cristo dio la oportunidad para que el Espíritu Santo pudiera entrar a nuestro corazón y ser parte de nuestra vida, uno con nosotros, como dice la Escritura. Porque la Biblia dice que el que se une a Dios, un espíritu es con él. Y eso es bien profundo y bien poderoso, ¿verdad? Así que Dios no se une con cualquiera. Dios se une con aquel que previamente la sangre de su Hijo le haya limpiado. Porque entonces se está uniendo con él mismo. ¿Ven? Así que la obra de Cristo nos capacita a nosotros, no por merecimiento, sino por amor y misericordia, para ser recipientes de la presencia de Dios y de su Espíritu Santo en nuestra vida. Así que Cristo era lo que necesitábamos para todo: para ser salvos, para poder tener poder de lo alto, para poder experimentar a Dios dentro de nuestra vida y no solamente por fuera. Y recordemos que, ya que mencioné a Elías, ¿verdad? Elías, bajo la influencia y la unción del Espíritu Santo y la autoridad que le dio el Espíritu Santo en aquel momento, hizo una oración que hizo descender fuego del cielo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y después de eso la Biblia dice que él tuvo que eliminar a 450 profetas de Acera y 400 profetas de Baal. O sea que él hizo una obra de autoridad dirigida por el Espíritu Santo. Pero como no tenía el Espíritu Santo dentro, cuando la reina Jezabel dijo: pues ahora yo le voy a hacer a ti, te voy a hacer a ti lo mismo que tú le hiciste a ellos, el hombre sintió miedo y salió corriendo y se fue a esconder. Así que si Elías hubiera tenido al Espíritu Santo adentro, la historia hubiera sido diferente. Porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de valentía, de poder y de dominio propio. ¿Usted está viendo? Hay cosas que Dios hizo con hombres en la antigüedad que fueron poderosas. Pero por eso Cristo dijo que nosotros haremos cosas mayores. Porque no es que Dios está con nosotros, es que Dios está dentro de nosotros. Y en el nombre de Jesús podemos hacer todas las cosas.
Porque ya nosotros estamos al otro lado del evento, ¿verdad? Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo hizo que todas esas cosas que prometió a su pueblo hoy puedan ser cumplidas en su nombre. Porque ya Él pagó el precio, porque ya Él hizo todo lo que había que hacer. Así que hay un versículo en la Biblia que dice que todos estos hombres grandes de la Escritura, Cristo mismo hablando de ellos, que vieron el día del Señor y se gozaron porque lo vieron de lejos, pero no lo vieron como nosotros lo hemos visto. Y todos los héroes de la fe que se mencionan en Hebreo, que hicieron cosas grandes, ¿verdad? La mayoría de ellos tuvo que mirar las cosas de lejos porque no pudo experimentar lo que usted y yo experimentamos. Imagínese usted que Moisés, que vio los lomos de la espalda del Señor, dice la Biblia, ¿verdad? En vez de haberlo visto, hubiera sentido que se lo metía por dentro. Qué experiencia diferente, ¿verdad? Pero nosotros tenemos esa experiencia. Lo que pasa es que tenemos que pedirle al Señor que nos haga entender la profundidad de lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Jesucristo. Porque es grande lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Así que hoy vamos a leer y a estudiar el capítulo número 15, después de Cristo haber reforzado su enseñanza y su promesa a sus discípulos sobre el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver esta enseñanza que va a sembrar en el corazón de los discípulos del Señor la verdad de lo que son y de lo que próximamente van a ser. No solamente se van a quedar siendo discípulos del Señor, sino que se van a convertir en algo más. Y el Señor está preparando el corazón de ellos a través de estas enseñanzas que le está dando exclusivamente a ellos. Así que yo voy a orar para comenzar la clase de Dios. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias. Porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque este tiempo tú lo separas para nosotros y nos permitiste llegar aquí, Señor, para que podamos ser alimentados por tu palabra. Yo te pido que tú te glorifiques en medio de esta clase, que tomes el dominio y control, Señor, de nuestra vida y que cada palabra salga sazonada con tu Espíritu, Señor, e imparta vida, poder, autoridad, enseñanza, consuelo a nuestra vida y nos deje ver, Señor, la realidad de tu amor y de tu misericordia y del propósito tuyo para nuestra vida. Señor, porque al igual que como le enseñaste a tus discípulos, esta palabra hoy también es para nosotros, porque somos parte de ese cuerpo, de la iglesia tuya, que tú compraste a precio de sangre y que enviaste al mundo como representantes tuyos para hacer las cosas que tú hiciste y aún mayores, porque tú fuiste al Padre. Señor, prepáranos y capacítanos, permite que podamos ser tierra fértil en la que caiga la semilla de tu palabra y produzca fruto para la gloria de tu nombre. A los que estamos aquí presentes, a los que verán esta clase, Señor, más adelante a través de las redes sociales, glorifica y que podamos ser bendecidos, enseñados y meditados por tu palabra y tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Si alguien quiere leer, pues se prepara y más adelantito vamos a dar oportunidad para que podamos compartir, ¿verdad?, la palabra hoy. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia, para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma,
si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Así que había llegado el tiempo de poner las cosas claras. Y el Señor está diciendo, todo está bien, ha sido un tiempo bonito, ustedes han estado conmigo, han hecho cosas conmigo, han visto cosas de mí. Pero en el capítulo anterior le había dicho que él se iba, ¿verdad? Y ahora le está diciendo que separado de él no pueden hacer nada. Así que podía haber en la mente de los discípulos un interrogante, pero ve acá, él está diciendo que se va. Pero a la vez que nosotros tenemos que mantenernos unidos a él, porque sin él no podemos hacer nada, ¿verdad? Cualquiera de nosotros pudo haber hecho esa pregunta, aunque tal vez no se atrevió. Los discípulos tenían un problema serio, que tenían tal vez temor hasta de pensar, porque Jesús sabía el pensamiento de ellos, ¿verdad? Yo puedo estar hablando con ustedes aquí, y a menos que el Espíritu Santo me quiera revelar alguna cosa que ustedes tengan en su interior, ¿verdad? Yo no voy a saber lo que está pensando, pero el Señor lo sabía. Así que tenía que tener cuidado con lo que uno piensa, ¿verdad? Como que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Porque están de frente al Hijo de Dios, que aunque en su cuerpo humano tenía toda la conciencia de quién era y el poder que el Espíritu Santo, ¿verdad?, le daba, que era su propio Espíritu, para conocer la mente y el corazón de cada uno. Así que imagínense usted en semejante situación, cuán cautelosos serían los pensamientos que tendrían los discípulos, ¿verdad? Porque dirían, este sabe lo que yo voy a pensar, que voy a tener cuidado. Pero me imagino poniendo la mente en blanco para no tener un pensamiento extraño. El único que no pensaría así sería Judas. ¿Por Porque qué? si él supiera que entendiera que Dios todo lo conocía, a lo mejor llegaba para hacer lo que hacía. Ah, claro, pero es que él no creía en Jesús como que era el Hijo de Dios. Así que no tendría mucha preocupación. No tendría preocupación. Exacto, sí. Tiene usted razón, porque bueno, él no estaba viendo a Cristo como quien realmente era. Así que, si nosotros podemos pensar en ese detalle por un momento, tendríamos que reconocer que para nosotros es peor que para ellos. Porque en aquel momento Jesús estaba con ellos. Ahora Jesús está en nosotros. Y también sabe lo que pensemos antes de lo que vamos a pensar. Así que debería ser algo con lo que también querramos glorificar a Dios, mantener nuestro pensamiento conectado a Él, porque Él todo lo conoce. Y no es que está solamente con nosotros, sino que está dentro de nosotros. Así que imagínense usted cuán importante es para nosotros que nuestra vida se mantenga limpia e íntegra delante de la presencia del Señor. Que si de ellos, estando al lado acá, sabía lo que pensaban, todavía no se había metido en ellos, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo no había venido a la tierra a estar con ellos. Imagínense con nosotros. Si nosotros realmente entendiéramos y creyéramos a capacidad total lo que Cristo hizo por nosotros y cómo realmente su Espíritu vive en nosotros, tendríamos otra manera de pensar y tendríamos otra manera de conducirnos, porque Él está conmigo y vive en mí, y yo no quiero que se vaya de adentro de mí. Yo no quiero hacer sentir mal al Señor. Yo no quiero que el Señor vaya a sentirse ofendido. No es que Dios sea chismoso, ¿verdad? Como, no es de eso que se trata. Eso es una explicación
que la Biblia tiene para que nosotros podamos entender en términos humanos cómo nosotros podríamos ponernos en una condición incorrecta delante de Dios por nuestra acción, por nuestra actitud, por nuestros pensamientos, por lo que decimos, por cómo nos comportamos, por la actitud que tomamos delante del Señor. Porque si realmente tuviéramos conciencia de Cristo en nosotros, de su santidad, de su perfección, de lo que ha hecho por nuestra vida, constantemente actuaríamos y viviríamos de la vida, o sea, lo mejor posible. Y de eso se trata, de que a través de la Escritura el Espíritu Santo nos pueda revelar la profundidad de lo que Dios hizo en nosotros a través de Cristo. Amén. Así que Jesús le está diciendo que yo estoy aquí, yo soy la base, yo soy el fundamento, yo soy el tronco, ¿verdad? La vid, el tronco de esa planta. Y ustedes son las ramas, pero ninguna rama puede dar fruto si no tiene tronco, ¿verdad? Usted nunca ha visto una mata, ¿verdad? Aquí había mangos hasta hace poquito un montón. Y las ramas estaban llenitas de mango. Pero las ramas no estaban solas flotando en el aire. Si usted sigue la línea de las ramas, ¿verdad? Se va a dar cuenta de que están adheridas al árbol, que son parte del árbol, que salen de ese tronco, que es el que contiene las raíces, el que alimenta las ramas, el que le da soporte para que ellas puedan llevar fruto. Pues Cristo, como estaban en un país vinícola, ¿verdad? Que eran productores de vino y de uva, y sabían muy de cerca cómo era el funcionamiento de esa planta, pues Jesús le está diciendo, no hay uva sin vino. Las ramitas no salen solas por ahí. El bejuco no está de la nada así, tú lo puedes poner en un palo. Tienes que tener un tronco, tienes que tener una raíz, tienes que tener una vid. Y le está explicando, no solo que usted sea una rama, es que si usted es una rama que no da fruto, esa va a cortar porque no está produciendo. Y le está quitando la vitalidad a la planta. Está chupándose la energía, los alimentos, los nutrientes, el agua. Y no está produciendo nada. ¿Verdad? Así que el trabajo de un buen... Esa palabra siempre me da problemas porque no sé si es vinicultor, porque agricultor, de las abejas. Es Apicultor. A veces es de las abejas. El agricultor, que es el que brega con el viñedo y todas estas cosas, si lo dije bien, si no me disculpan que yo no brego como... El de las abejas es el apicultor. Ajá. Y Pues el que brega, el agente de las granjas vinícolas, de ese estoy hablando, del máster, de ese que sabe qué hay que podar y cómo hay que podar y cuándo. ¿Ah? Viñeros. A lo de la uva. Entre las uvas. ácido de la uva. Ajá. Que no es Por eso dije que no brego como uva, estoy solamente haciendo la aclaración. Pero esa persona que brega con la viña y la va recortando, ¿verdad? Es porque esa persona sabe exactamente qué rama sirve y qué rama no sirve. Vicky, ¿ves? Que no estaba lejos. Estaba cerca. Ok. No estaba tan lejos, estaba por ahí. Sí, muy bien. Pues el viticultor, que es la persona que se encarga de manejar la planta, que tiene su etapa de poda, que tienen que ser específicas, que tienen que saber cuál vas a podar y cuál no vas a podar. Ese Jesús le está diciendo, ese es mi Padre, porque yo soy la planta original, la vid. Y ustedes son las ramas porque están saliendo de mí. Pero mi Padre
está mirando al que no da fruto, a esa rama que no funciona y le va a cortar. Así que a ustedes les conviene mantenerse adheridos a mí, porque si se mantienen adheridos a mí, van a llevar mucho fruto. Él está diciendo, ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas por sí misma, sino que si no está unida a la vid, de igual manera ustedes no pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. O sea, manténgase conmigo, pero manténgase dando fruto. Porque si no da fruto, mi Padre la va a cortar. Así que Cristo está amplificando la enseñanza entre ellos, pero también trayéndole a consideración unos detalles que tienen que tener pendientes, ¿verdad? Porque no vayan a creerse ustedes que porque andaron conmigo y son mis amigos, porque yo los llamé mis amigos, no tienen nada más que hacer. Y ya están hechos. Y van a recibir las cosas por default porque anduvieron conmigo estos 3 años y medio. No. Tienen que mantenerse unidos a mí. Tienen que mantenerse fieles a mí. Y ahorita Olga mencionó a Judas, pues si cabe el pensamiento, ¿verdad? Judas era una rama que no estaba dando fruto ni tampoco iba a dar. ¿Y qué pasó? Bueno, que al final esa rama fue cortada, ¿verdad? Y más adelante en Hechos se injertó a una ramita nueva para que ocupara el espacio de esa rama que se cortó. Por lo tanto, Jesús le está especificando que tienen que mantenerse en él. El verso 6 dice, el que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Wow. Así que no solo es que lo van a cortar, sino que también esa rama, como no sirve para nada, se la cortan, pero terminan echándole el fuego. Y sabes qué es curioso, en el comentario el historiador decía que la planta de uva no sirve más que para dar uva, porque la madera es bien mala, no sirve para nada, es fofa, se deshace, es muy fibrosa, se seca rápido, no es fuerte, o sea, no sirve para nada. Por eso Jesús está diciendo que la rama que se corta de la vid no se va a quedar por ahí, déjala por ahí para hacer, no, eso es leña para el fuego. Eso es leña para el fuego, porque es para lo único que sirve. O sea, que como no sirve para ninguna otra cosa, pues no tiene ningún uso más que lo quemen. Y por lo menos da calorcito. Pero usted sabe que cuando la Biblia habla de fuego, y más en estos pasajes así, no está hablando de usar algo para calentar. Está usando la palabra fuego para declarar lo que le espera a esas ramas que se separen de la vida verdadera que es Cristo. Amén. Así que el Señor está siendo bien específico con lo que le enseña a los discípulos, y al punto que han llegado necesitan estar claros de lo que son y de lo que van a enfrentar de ahora en adelante. Así que habían estado con el Maestro, el Señor, con el Mesías. En cierta ocasión vino alguien a preguntarle, Señor, que los discípulos de Juan ayunan y los tuyos no, ¿por qué no ayunan? Y Jesús le dijo, ¿acaso alguien va a una boda a ayunar? Y él dijo, mientras la gente, los amigos del novio están con el novio, lo que hacen es estar de fiesta. Pero cuando el novio les ha quitado, entonces ayunarán, ¿verdad? Lo que él estaba diciendo a esa gente que le iban a preguntar, yo estoy aquí, no tienen que ayunar para encontrarse conmigo, para estar más cerca de mí, porque yo estoy aquí, yo mismo. Así que les conviene más aprovechar mi estadía física
porque estoy cerca con ellos. El día que yo me vaya y ya no esté, entonces van a necesitar reconectarse conmigo y necesitan ayunar para estar más cerca de mí. ¿Ven? Así que Cristo le está tal vez quitando de la mente y del corazón algunas ideas que ellos pudieran haber adquirido durante el tiempo que estuvieron con Jesús. Que cualquier sentimiento de, no sé, de grandeza, de seguridad, en el sentido de que ya tenían todo hecho y todo gano porque eran familias de Jesús o amigos de Jesús y no tenía que preocuparse por nada. No, Jesús le está diciendo no, todavía. Yo no me he ido, pero cuando yo me vaya, las cosas van a cambiar. Que no lo voy a dejar huérfano, le dijo en el 14. No lo voy a dejar huérfano, pero las cosas van a cambiar. Así que lo que hasta ahora tal vez no habían tenido que hacer para estar cerca de mí, más adelante van a tener que hacerlo y les conviene mantenerse adheridos. Así que el versículo 7 dice: si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mi enseñanza, pidan lo que quieran y se les dará. Mire qué interesante ese versículo. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mi enseñanza, pidan lo que quieran y se les dará. Así que, como había mencionado en el capítulo anterior, todo lo que pidan al Padre en mi nombre les será hecho, ¿verdad? Él les dijo, pero el requisito es que pidieran en el nombre de Jesús. Ahora les amplificó el espacio. Para poder pedir en mi nombre, tienen que mantenerse unidos a mí y ser fieles a mis enseñanzas. O sea, que no se les ocurra pedir nada que yo no le haya enseñado. No se le ocurra pedir algo que yo no le haya modelado primero o que sepan que a mí me agrada, porque entonces no lo van a recibir. Porque no es porque a mí se me antoje, voy a pedir algo en el nombre de Jesús y me va a llegar, Señor, quiero $1 millón en el nombre de Jesús. Qué maravilloso, ¿verdad? Pues no, porque no es para eso que Dios nos da poder y autoridad, ni es de eso que Dios está hablando. Dios de hecho nunca le ha ofrecido caprichos a la gente. Cuando Cristo dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas le serán añadidas, estaba hablando de necesidades, no de antojos ni caprichos de los seres humanos. Estaba hablando de las necesidades básicas de un ser humano, ¿verdad? Ropa, comida, hogar, techo, seguridad, ¿verdad? Amor, esas cosas que como seres humanos necesitamos. No estaba diciendo mansiones, ni carros de lujo, ni sirvientes, y mucho dinero en el banco. No estaba hablando de eso. Pues aquí está hablando de lo mismo, porque Dios se compromete con sus hijos para darle lo que es su voluntad. Él quiere darnos a cada uno. La maravilla y la bendición que nosotros tenemos de parte de Dios, que Él es bueno, que Él nos ama. Y que dice la palabra que sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Que lo que Él anhela es darnos un fin y una esperanza buena, ¿verdad? Así que tenemos que darle gracias a Dios que aunque nosotros no nos merezcamos la bendición y la bondad de Jehová, Él siempre nos ama y nos bendice. Mucho más de lo que merecemos. Así que una vez más, Cristo está estableciendo los parámetros de lo que pueden recibir y por qué o cómo lo van a recibir. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mi enseñanza, pidan lo que quieran y se les dará. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderamente discípulos míos. Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan pues en el amor que les tengo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mí y mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
En los primeros versículos está diciendo, ustedes tienen que mantenerse adheridos a mí, porque yo soy la vid y ustedes son las ramas. Si se separan de mí, no pueden dar fruto, y si no dan fruto, se cortan. Pero si ustedes se mantienen adheridos a mí, yo me voy a mantener adherido a ustedes, ¿verdad? Ahora le está diciendo, yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan pues en el amor que les tengo. ¿Y cuál amor es ese? ¿De qué manera lo pueden lograr? Para que se mantengan unidos a la vid y no sean cortados de ella. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea que Cristo siempre se pone como ejemplo para cuando Cristo nos pide que nosotros hagamos algo por Él, es porque ya Él lo hizo primero. Y Él siempre se ha puesto como ejemplo para nosotros, porque Cristo es esa meta a los que nosotros como cristianos deberíamos llegar y aspirar a llegar, ser como el Hijo de Dios. No ser dioses, porque Cristo en la tierra no vivió como Dios, aunque lo era. Él vivió como un hombre de carne y hueso, sometido a pasiones, a deseos, a sufrimiento, a malestar, a emociones, ¿verdad? Pero en todas las cosas nunca ofendió al Padre porque se sometió a la voluntad del Padre en obediencia. Así que no buscó su propio bienestar, no buscó su propio provecho, no buscó las cosas que le gustaban a Él. Buscó obedecer al Padre, a lo que a Dios le gusta, a lo que Él quiere que se haga, a como Él quiere que se haga. Y eso para nosotros tiene que ser de suma importancia porque Él es la vara con la que nosotros debemos medir. No es ni mi papá, ni mi mamá, ni mi vecino, ni el pastor, ni la persona más buena que yo considere en esta tierra. Esa no es la medida. La medida es Cristo. Porque pudiera ser que si yo me mido en algo con mi papá, a lo mejor yo pueda decir, bueno, yo soy mejor que él. Pero eso no me garantiza que yo soy bueno y que delante de los ojos de Dios yo estoy justificado. Porque generalmente nosotros los seres humanos buscamos los errores de los demás para justificar los nuestros. Por eso Jesús dijo, no seas hipócrita y saca primero de tu ojo la viga que tú tienes para que puedas sacarle la paja que viene del manito tuyo. Que tú lo estás criticando y tú eres peor que él. Porque una viga, miren, eso es una viga. Antes se hablaba de vigas de madera, ¿verdad? Que era lo que Jesús está hablando, y se ponían en los techos para cubrir los tejados con otras cosas. Y así que en relación a madera, una pajita, pues es una lasquita mega finita de paja, ¿verdad? Que pudiera salir de un tronco, de cualquier cosa de madera. Y Jesús está diciendo, eso es una cosa ínfima, comparado con una viga. O sea, lo que está haciendo tu hermano es mucho, mucho más sencillo de lo que estás haciendo tú. Y tú quieres que él mejore y quieres ayudarlo a mejorar cuando tú serías el que primero tendrías que corregirte a ti mismo. Pues de la misma manera nosotros no podemos fijarnos en otros seres humanos para pretender ser como ellos. La medida de nosotros mirar es Cristo. Por eso a través de su palabra la Biblia dice que es como un espejo en el que nosotros nos miramos para poder ver en qué estamos fallando. Porque, ¿qué dijo Juan en el capítulo 1, versículo 1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que está hablando de Cristo. Y Cristo es la palabra de Dios encarnada. Así que esta palabra nos permite ver a Cristo. Y es como ese espejo en el que nos vamos a mirar y vamos a decir, wow, Jesús se quedó callado mientras lo ofendían, mientras le daban puños, pescozaron, escupían. Y nosotros a veces nos tocamos una uña y gritamos y decimos cuánta cosa, ¿verdad?
nos hace un corte de pastelillo en la calle y nos toca, no pasa nada. Y digo, hermano, por el amor de Cristo, pensemos que más adelante podemos ser nosotros los que metamos la pata. Y si no tenemos misericordia, no nos van a tratar con misericordia. Por eso Cristo dijo una palabra que parece fácil, pero no es. No es que le hagas a los demás lo que te hacen a ti, o que trates a los demás como te tratan a ti. Esa es la regla del mundo, de la sociedad maligna. Jesús dijo, trata a los demás como tú quieres que te traten a ti, como tú quisieras ser tratado. Eso es una vara mucho más alta, mucho más diferente, porque el Señor te está diciendo con su ejemplo, yo no estoy haciendo ni tratando a la gente como me están tratando a mí. Y aunque me tratan mal, yo sigo haciendo el bien, yo sigo sanando a la gente, yo sigo enseñando la verdad, yo sigo abriéndole en los ojos para que puedan ver el camino al cielo que soy yo. Y al final se te pone la cruz. Y cuando lo estaban clamando, digo, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Haríamos eso nosotros. Y siempre decimos, pero es que eres el hijo de Dios. Sí, pero era humano. Y en ese momento era humano, 100% humano, como usted, como yo. Pero conocía quién era, de quién era, y eso nosotros deberíamos conocerlo también. Diga. Sí, y una cosa que ayudó mucho a Cristo como ser humano fue la oración. Ajá. Por eso le dijo a sus discípulos en una ocasión, velad y orad para que no entréis en tentación, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros como humanos no somos. Yo he escuchado personas que dicen, yo no soy Cristo. Ajá. Yo yo también. soy Cristo. Y no somos Cristo. Pero si estamos sirviendo, que estamos tratando de ser ejemplo como Él, no podemos decir esas cosas, no debemos decir esas cosas, ¿verdad? Tenemos que ser su ejemplo. Claro. Y somos ejemplo para la gente que no conoce al Señor. Porque imagínense usted que yo estoy en un lugar y alguien me ofenda y yo ofendo, o sea, le conteste para atrás. Y esa persona sabe que yo soy cristiana, que ejemplo lo voy a dar. Claro. Y esa persona no es cristiana. Pero no es cierto que no somos Cristo. Uno, seguro que no somos Cristo. Porque no somos Cristo en su deidad, pero somos su representación en esta tierra. Somos representantes. Así que si alguien quiere ver a Cristo, se supone que nos mire a nosotros. ¿Podrán ver a Cristo en nosotros? Esa es la pregunta. Porque la realidad es que, como dice la hermana Vilma, nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Me insultaron? Cristo, espérate un momento. Y después voy y lo pongo. Así no funciona. Pero Así es no la funciona. oración lo que nos mantiene Claro. como cristianos. Por- Porque no tiene ejemplo, mira, yo oraba 1 hora, 2, Cristo oraba. Y ese es el ejemplo que nos da a nosotros, la oración. Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros como cristianos a no ser Cristo, pero a tratar lo más posible de ser su ejemplo, acercarnos lo más posible a ser como Él fue. Amén. Que no es fácil, que nunca lo vamos a lograr, pero podemos intentarlo. Sí, no, nosotros no lo vamos a lograr, pero Él lo va a lograr en nosotros. Exacto. Y cuando nosotros miramos para atrás como éramos y como nos comportábamos, a esa persona de la que está presente hoy, debe haberle ocurrido una metamorfosis lo suficientemente grande como para que demuestre que hubo un cambio poderoso y genuino, que nos parecemos más a Cristo hoy que cuando lo conocimos. Porque la idea de Dios precisamente es que a través de Cristo nosotros podamos alcanzar a las vidas que no lo conocen. Porque Cristo no está físicamente en la tierra nunca más, como lo estuvo mientras anduvo en los días de su carne, ¿verdad? Predicando, haciendo milagros, prodigios y cosas, enseñando. Ese papel Él no nos pasó a nosotros. Por eso dijo que iba a enviar al Consolador para no dejarnos huérfanos y solos en ese proceso que es difícil. Porque Cristo vivió en la carne y Él sabe lo difícil
difícil que es para nosotros lo que tenemos que hacer. Pero como Vilma está diciendo, Él dio el ejemplo primero de obediencia. Entonces, como cristianos no podemos pretender que si no oramos, no ayunamos, no leemos la Biblia, no pasamos tiempo con Dios, nos vayamos a parecer a Él. No hay forma de que eso sea posible. No hay forma de que eso pase. Porque es en la relación directa, en la humillación, en el sometimiento voluntario, reconociendo que Él es santo y yo no, que Él es perfecto y yo no, y que yo quiero ser como Él, que tengo que buscar su presencia para que Él se pueda hacer más real en mí cada día y me transforme a su imagen y su semejanza. El Espíritu Santo de Dios en nosotros, ¿cuál es la función más importante del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Ah? Él no redarguye, pero esa no es. ¿Alguien sabe? Mostrarnos a Cristo. ¿Ah? Mostrarnos a Cristo. Sí. ¿Y de qué forma nos muestra Cristo? A través de su palabra y la comunión con Él. La función más importante del Espíritu Santo es santificarnos hasta el día de la venida de Cristo. Porque el Señor dijo en su palabra, sean santos porque yo soy santo. Y no podemos ser santos con nuestra propia fuerza. Eso que, voy ahora mismo, eso que Olga dice, redarguirnos. El redargüimiento del Espíritu Santo es precisamente para santificarnos, porque cuando nosotros estamos por cometer un error, o vivimos en un error, porque estamos con actitudes y cosas que a Dios no le agradan, ese Espíritu Santo nos va a redarguir y va a decir, mira lo que dice mi palabra, aquí dice que tienes que dejar eso, tienes que morir a tu yo, tienes que entregar el orgullo, tienes que dejar la vanidad. ¿Ves? Ese tipo de cosas que cuando entonces vamos a la oración, al ayuno y nos sometemos a Dios, lo que deberíamos buscar delante de Dios cuando el Espíritu Santo nos ha revelado que hay orgullo en nuestro corazón, es ir adelante de la presencia del Señor y decir, Señor, hay orgullo en mi corazón, hazme humilde como tú, libértame del orgullo, limpia mi corazón. ¿Ven? Todas esas cosas que fueron un movimiento del Espíritu Santo en mí, en el que le puso un foco a mi alma y cuando iba por ahí digo, ¡pum! Orgullo. Y puso una alarma. Mira, tienes que bregar con el orgullo. Sí, Señor, pero es que a mí no me gusta que la gente me diga lo que tengo que hacer. Pues eso es orgullo, déjalo ahí. Llévalo a la cruz, llévalo a los pies de Cristo. Sí, pero es que yo quiero hacer lo que yo creo porque yo soy el más que sé. ¡Bum, bum, bum! ¿Usted me entiende? Esa obra que es constante y continua, si obedecemos al Señor, si somos sensibles al Espíritu Santo, si dejamos que de verdad el Señor nos ministre, eso se llama santificación. Porque Él quiere que nos parezcamos a Jesucristo. Jesús dijo que Él envía el Espíritu Santo para enseñarle de lo mío. Tomará de lo mío y se lo hará saber a usted. Pero cuando usted tiene algo que no es de lo de Cristo, el Espíritu Santo le dice, a mí no te parece a Jesús, tienes que bregar con eso. ¿Ves? Pero no es que tengo que bregar con eso, es que nos toca a nosotros reconocer y ir ante la presencia del Señor para que Él nos santifique. Sí, en la oración que Jesús hizo con los discípulos, le pidió al Padre, le dijo, santificar en tu verdad, tu palabra es la verdad. Por eso mismo, porque el Espíritu Santo también nos santifica. Claro, porque esta palabra es la que utiliza el Espíritu Santo para hacernos ver y entender que estamos mal. Por eso es que estaba diciendo hace un momentito que es un espejo. Aquí vamos a leer y vamos a ver esa palabra que es viva y eficaz, va a entrar a cortarnos y decir, aquí estoy flojo, tengo que cambiar esto, tengo que poner lo otro, ¿verdad? Y el Espíritu Santo dice la Biblia que pone el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Así que es importante que nosotros estemos conscientes de que Cristo vive en nosotros a través de su Espíritu y de que constantemente Él está obrando en nuestra vida para que nosotros podamos reconocer nuestra maldad, reconocer nuestros errores, reconocer nuestras situaciones humanas y ponerlas a los pies de Cristo para que Él las transforme en nosotros. Y así, pues ir pareciéndonos más a Él. ¿Alguien que quiera leer?
Lucy. Ok. Lee del 11 en adelante. Estas cosas pues he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que os amigos unos a vosotros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os he mandado. Lo que yo os mando. Ya no os llamo siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído ante mi Padre. Pausa. Miren, ahí hay una cosa bien interesante. Le dice, les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría esté completa. Mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos, ¿verdad? Eso era lo que Cristo iba a hacer. Ya eso iba de frente. Y está hablándole a ellos, que son sus amigos más cercanos. Pero le pone un requisito. O sea, esto no está dado, nada dado aquí. Nada, más que el sacrificio de Cristo. Le dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo los mando. O sea, más arriba van a Dios, van a permanecer en mi amor y de verdad van a demostrarme que me aman si me obedecen. ¿Tú eres mi amigo? Bueno, si tú haces lo que yo te mando, tú eres mi amigo. Como quiera que sea, Él va a dar su vida por ellos y por nosotros. Pero siempre hay un requisito. La gente dice que la salvación es gratis y es verdad porque le costó precio de sangre a Cristo. Pero a nosotros nos cuesta obedecer y entender que sin Cristo nada podemos hacer. Así que como Cristo murió y se entregó por nosotros, nosotros también tenemos que morirnos. Porque si nos quedamos vivos nosotros, no va a pasar nada. No nos vamos a parecer a Él. No nos vamos a parecer porque yo voy a estar vivo siempre. Y era como el ejemplo que yo mencioné hace un tiempito atrás, aquel que se bautizó y dejaba la mano por fuera siempre, ¿verdad? Pues ese nunca quería morirse. Quería mantenerse su ego vivo porque el que me la hace a mí me la paga. ¿Ven? Porque yo perdono pero no olvido. Porque yo soy manso pero no menso, ¿verdad? Todas esas cosas que se dicen, que uno las escucha, pero peor que se practican dentro del mismo cuerpo de Cristo. Si no hay muerte de mi yo, no hay vida de Cristo en mí. Pero, Y entonces la otra porción de la palabra, que no recuerdo dónde está, pero que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Porque entonces si ellos están viendo que tú te reflejas a Cristo, pues entonces van a querer imitarte, van a querer ser tus amigos también. Es un paréntesis. quiere decir que nosotros no podemos pretender ser amigos de Dios si no obedecemos lo que nos manda, ¿verdad? La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Por qué? Pues por eso mismo. Porque no va a obedecerlo, así que el amor de Dios no va a permanecer en él porque usted no está amando a Dios. No es que Dios dejó de amarte a ti, es que tú estás demostrándole a Dios que no le amas si lo desobedeces. Porque ¿qué clase de amor es? Eso es como que yo le diga a mi esposa todos los días que la amo y cada vez ando como una mujer diferente. ¿Verdad? ¿Qué amor es ese? Si no estoy guardándome para ella, si no soy exclusivo para ella, si no le estoy mostrando que realmente la escogí y que es con ella con quien quiero estar. Pero eso no es amor, eso es de la boca por fuera. Buchipluma la mano. ¿Verdad? Pero no estoy siendo congruente de lo que digo con lo que hago. Pues Cristo, que se entregó completo y vertió toda su sangre por nosotros en la cruz, si Él se entregó todo, lo menos que espera de nosotros es que nos entreguemos todo. Así que la petición de Él es que muramos
a nuestro Dios, que muramos al mundo, que muramos al pecado, para que podamos tener una nueva vida con Cristo. Si la paga del pecado es muerte, porque es desobediencia hacia Dios, pues obedecerle es vida. Y Él quiere darnos vida en Cristo, así como Cristo obedeció al Padre. Así que es importante que aún a sus discípulos le dijera: ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. El 16, ¿verdad? Y vamos por ahí. Sí, sigo. Sí, hasta el 17. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Otra vez. O sea que esto ha sido enseñanza y puntualizar y recalcar esos puntos que son bien importantes y que van a ser bien determinantes después que Cristo se vaya físicamente de sus vidas. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes, ¿verdad? Eso se vio bien claro, porque Cristo fue caminando y buscando a aquel y llamando al otro, y el otro vino y escogió a cada uno de ellos. Pero le está diciendo: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. O sea, no los escogí para que sean ramas inútiles, que no echen fruto. Yo los escogí para que se mantengan unidos a mí y sean productivos. ¿Por qué? Porque Cristo, además de enseñar a las multitudes, estaba reproduciéndose a sí mismo en ellos, ¿verdad? Para que cuando Él dejara su presencia física en la tierra, la esencia de Cristo quedara en la tierra para que su evangelio pudiera ser predicado y su obra llevara a cabo cumplimiento. Así que si Cristo es el tronco, es la base, las ramas que Él injertó en Él tienen que llevar fruto para que entonces no se detenga la obra que Él hizo. ¿Qué pasa si ese árbol de mango suelta muchos mangos y yo recojo algunos y otros la pepa se seca y se queda ahí? ¿Qué pasa generalmente? Nace un palito en cada pepa. Y eso es fruto adicional, porque aunque alguien no se comió el fruto, o alguien sí se lo comió y la pepa se quedó ahí, ¿verdad? Pero esa vida, esa producción de ese árbol, esa pepa, ¿verdad? Ese mango que alguien se comió, o que sencillamente se secó, se pudrió, y de la pepa nació otro árbol, está llevando igual fruto a la misma rama. Porque ese nuevo mango salió de la rama del fruto que ella produjo. ¿Ven? Así que la idea de Dios es precisamente a través de esa pequeña iglesia que estaba por comenzar, era reproducirse en ellos para que el fruto de Él se manifestara en ellos y ellos pudieran seguir dando fruto. Porque la intención de Cristo era venir a salvar el mundo. Juan 3:16. ¿Qué dice? Díganos sin miedo, eso mismo es. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, la intención de Dios no era salvar 12, era salvar la humanidad. Por lo tanto, al Él reproducirse personalmente en sus discípulos, estaba pretendiendo que ellos se convirtieran en los agentes de cambio, de salvación, de libertad, de nueva. Cristo era uno predicando, ellos iban a ser 12 predicando. Y si Cristo alcanzó 12 y a las multitudes, imagínense en esos 12 que se multipliquen en otro y en otro y en otro. Y la idea de Cristo es lo que hemos visto hasta ahora. Gente que quieran permanecer unidos a la vida, para
para predicar el mensaje de salvación y que a través de nosotros, por la obra del Espíritu Santo, la gente pueda ser salva. Y eso es lo que está pasando aquí. Él está diciendo, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes y les encargo que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Esto pues es lo que les mando, que se amen unos a otros. Así que la respuesta de las oraciones de nosotros a Dios siempre tiene sus requisitos, y es obedecer, y es pedir conforme al Padre. Para pedir conforme a la voluntad de Dios tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios no la dejó escrita a nosotros. Por eso en una parte de la escritura dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal, para gastar en su deleite, en placeres, en cosas que no tienen nada que ver con Dios. No es para beneficio de Dios ni para beneficio de otras personas, es para beneficio de ustedes. Y ese tipo de contestación, de petición, Dios no lo contesta porque sale de un corazón que no está alineado a Él. Ahora Jesús está diciendo, si permanecen en mí y van y hacen lo que les estoy pidiendo, porque los he escogido para que lleven fruto y su fruto permanezca, o sea, están obedeciéndome. Entonces, a base de lo que pidan al Padre en obediencia a mí, pues yo se lo doy. Así que necesitamos mantenernos agarrados del Señor para que Él pueda ministrar nuestra vida. Versículo 18. ¿Quién quiere leer? No todos a la vez. Amén. Hermano. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. ¿Sigo? Sí. Siga hasta que yo diga pausa. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Harán todo eso a causa de mí porque han rechazado a aquel que me envió. Pausa. Ahora la cosa se está poniendo un poquito diferente, ¿verdad? El Señor le está diciendo el futuro cercano, ¿verdad?, que se van a enfrentar. Porque ellos como discípulos estaban siendo testigos de todas las veces que amenazaron a Jesús de muerte, que trataron a Jesús de arrestarlo, que trataron de apedrearlo. Saben que quieren matarlo, ¿verdad? O sea, ellos no están ajenos a eso. Y Jesús le está diciendo, no te crees que a ti te va a pasar menos que a mí. No pienses que te va a salir, o sea, que todo el mundo, cuando tú salgas por ahí y hables de mí, la gente te va a amar y va a decir, ay, qué lindo, qué bueno es el Señor, qué bello es el Evangelio, le vas a transmitir a todo el mundo. Eso no es lo que Cristo dijo. Porque la verdad muchas veces incomoda, cae pesada. A la gente no le gusta porque a la gente le gusta vivir en la mentira. En una mentira que los haga sentir cómodos y bien con su propia conciencia, aunque sepan que están mal. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso era incómodo para la gente, porque Él vino a abrirle los ojos a la gente y decirle, tú estás mal y tú estás mal porque estás viviendo de tal forma que estás en desagrado y discordia a lo que el Padre te pidió que hicieras. Y a nosotros en este mundo nos pasa igual, porque a la gente no le gusta que le digan que la forma en la que están viviendo es incorrecta, que el pecado le hace daño, que la forma en que se comportan no es buena. Nadie quiere sentirse que vive mal o que es malo o que está haciendo las cosas mal. A nadie le gusta. ¿Cuánta gente no ha dicho,
No te metas en mi vida, que mi vida es mía y no te importa. Es más, yo me acuerdo de un sticker que había en los campos que decía, vive tu vida, no la mía. ¿Verdad? Como diciéndote, no seas entrometido, no te metas aquí, que esto es cuestión mía. Porque no les gusta, al ser humano no nos gusta que nos corrijan y que nos digan que estamos mal. Nos creemos que no lo sabemos todo. Y Cristo tuvo que venir a la tierra, el Hijo de Dios, porque Dios a través de la historia mandó siervos suyos, mandó su palabra, mandó los 10 mandamientos, mandó los jueces, mandó a los sacerdotes a predicarle al pueblo, mandó a los profetas. No le hicieron caso a ninguno. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Preguntó, ¿quién irá? Jesús dijo, ve aquí, envíame a mí. Yo voy a ir yo mismo, para explicarle a la gente qué es lo que está pasando y qué es lo que tiene que hacer. Pero lo recibieron bien. Lo odiaron. Él está diciendo, si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mí me dio primero. O sea, no es nuevo, no se sorprendan que no todo sea pizza and cream y que digan, ay, qué bellos son los cristianitos, qué lindo. Si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo los amaría, como ama a los suyos. Pero yo los escogí a ustedes de entre el mundo. Por eso el mundo los odia, porque ya no son del mundo. Así que mi hermano, si usted es cristiano, le cae gordo a la gente que no lo es, no se incomoda ni se sienta mal con ellos. Es que el espíritu que opera en ellos no es el mismo que opera en usted. En cierta manera debería sentirse contento. No porque el otro esté perdido, sino porque usted es un ser distinto al ser que tiene la otra persona. En usted está la presencia de Dios, por eso incomoda al que no la tiene, porque si usted no es de Dios, ¿de quién es? Del diablo. No hay puntos medios, lamentablemente no hay puntos medios. O es o no es, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que si Cristo no fue, óigame, el Hijo de Dios, el creador de los cielos y la tierra, el salvador del mundo, no fue bien apreciado ni recibido entre los seres humanos. Imagínate nosotros, si la Biblia dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Por lo tanto, usted no piense que porque usted diga, yo soy cristiano, todo el mundo va a decir, ay, qué bueno, venga para acá. Si usted ve movimientos cristianos, Al contrario, nos ponen el sticker. si usted ve, óigame, y eso se ve mucho en las redes sociales y donde quiera, si usted ve movimientos cristianos que son bien amados por el mundo, búsquelas ahí porque ahí hay algo que no toque. Si usted ve, yo creo que lo mencioné, las series de televisión esas que se vuelven bien famosas, que hablan de Cristo y todo el mundo la ama, averigüe porque algo no anda bien. Porque esta palabra se cumple constantemente, porque a la gente no le gusta que le digan que son pecadores, que le digan que Bad Bunny es del diablo, que le digan que lo que cantan todos esos locos es basura, que los va a llevar al infierno. Pero no es nada, no es nada. ¿Usted me entiende? Porque la gente aborrece lo que es de Dios y tiene que ver con Él. ¿Cuál es la única religión que persiguen en este mundo? La única. La única. Cualquier religión que tenga que ver con Dios, porque los judíos hablan de Jehová, pero no son tan perseguidos como los cristianos. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y si Cristo tiene un enemigo, pues ese enemigo va a pelear en contra de Cristo para que la gente no lo conozca, ¿verdad? Así que, si el diablo es el príncipe de este mundo, tiene engañado a la humanidad con sus cosas, con su entretenimiento, con su pecado y su cuestión, dándole lo que le gusta, pero escondiéndole la salvación. Por eso la gente vive en oscuridad. Pero a los que hemos conocido a Cristo, la luz de Cristo nos alumbró y entonces
para los que andan en oscuridad la luz es incómodo. Usted no entra durmiendo y tiene los ojos bien cejaditos y en oscuridad, por ejemplo, para dormir, que es bien rico que no haya ninguna luz. Y usted está así con los ojitos bien cejados y todo, y de momento llega alguien y le prende la luz. Se vuelve loco uno, ¿verdad? Qué incómodo es. Los ojos. Si pudiera gritar los ojos, gritaría. Pero usted grita con los ojos, ¿verdad? Así de incómodo es para la humanidad que vive en tinieblas ver la luz. Por eso no quieren, y peor, que cuando la luz le da de frente, se nota que lo que están haciendo es malo, que no está bien. Y entonces Cristo decía, no quieren venir a la luz, porque la luz descubre que sus obras son malas. Dígame. Sí, aquí hay un texto, en Juan 3:20, Ajá. dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz Exacto. y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son santas. Amén. Ese es un texto continuo. Claro, pero estuvimos viendo cuando vimos ese capítulo. Porque precisamente eso es lo que nosotros necesitamos tener, ese entendimiento. Mire, bueno, aquí casi todos están retirados. Pero recuerdan sus tiempos de trabajo, ¿verdad? Y si usted fue cristiano mientras estaba trabajando, siempre hay alguien al que usted le cae. Siempre hay alguien que se convierte en una piedra en sus zapatos. Siempre hay alguien que le trata de hacer la vida de cuadrito, que se le vuelve imposible. ¿Por qué? Porque lo que está en el lado de ellos no resiste lo que está en ellos. Así que buscan la forma de incomodarlo a usted porque ellos se sienten incómodos con su presencia. Hay gente que lo coge personal porque no ha tenido la madurez espiritual de entender que no son ellos. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, gobernadores, potestades de las tinieblas. Así que lo que está operando en esas personas es a lo que nosotros nos tenemos que enfrentar y no a la persona misma. Lo mismo pasa con un vecino, lo mismo pasa con algún familiar. Cualquier persona que no esté del lado de Dios y se enfrenta y se encona con usted, usted tiene que entender que no es contra esa persona que usted está teniendo confrontación, sino contra el espíritu que opera en esa persona. Por lo tanto, el consejo de la palabra es: no te vayas a pelear a los puños ni a decirle tanto esto, aquello, lo otro a esa persona, porque esa persona está bajo el dominio del enemigo y lo que nosotros tenemos que hacer es ser inteligentes y maduros y ir a la presencia de Dios en oración y ayuno y pedirle al Señor que nos revele cómo podemos bendecir a esa persona para que pueda ver a Cristo a través de nosotros y cambie su vida y Dios pueda salvarlo. Porque en otro tiempo, a lo mejor usted y yo éramos iguales. Éramos más bravos con un muey zurdo. ¿Usted sabe lo que es un muey zurdo? Un muey zurdo es el que tiene las dos palanquitas pequeñas. Porque la palanca grande no muestra. Pero la palanquita pequeña pilla durísimo. Pero un muey zurdo tiene las dos palanquitas pequeñas. Y ese es más peligroso que el regular. Porque de cualquier lado que yo pique, le va a doler. Sí, así se dice, hermano. Usted es playera y yo también. Si no lo sabía, hoy aprendí algo nuevo. Son raros, pero hay. Y se le llama juez zurdo. Pues sucede que nosotros en la vida estamos para reflejar a Cristo. Por eso es que el fruto del Espíritu es tan importante que se manifieste en nuestra vida. Y constantemente Cristo hacía que eso se manejara y se manifestara en él para dar testimonio a sus discípulos y para él poder obedecer a Dios. Porque si no se deja ir por la carne, por lo que uno quisiera hacer, ¿verdad? ¿Cuánta gente dice: Señor, o te lo llevas o te lo mando? ¿Verdad? Porque pues la humanidad está ahí, por eso la Biblia nos advierte: airaos,
pero no pequéis. No deis lugar al diablo. Porque mía es la venganza y yo daré el pago, dice Jehová. Porque Dios sabe que una emoción natural humana es el coraje, es la ira. Pero el pecar va en contra de la voluntad de Dios. Así que hay que usar el dominio propio para que... Sí, así que vamos a seguir hacia adelante, pero tengamos en cuenta que el Señor en todo momento, en esta conversación que está teniendo con sus discípulos, le está advirtiendo bien claro. No se crean que esto va a ser un mamey, un Huawei, que va a ser bien facilito. Si se separan de mí, no van a poder dar fruto. Así que manténganse unidos a mí para que puedan llevar fruto y su fruto permanezca. ¿Dónde nos quedamos? En el 20. Ok, Seguimos con el 21. sí. Sí. Adelante. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen excusa ninguna por su pecado. Cualquiera que me odie a mí, también odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables. Pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Con eso se cumple lo que está registrado en sus escrituras. Me odiaron sin motivo. Pausa. Miren, lo más maravilloso que tiene el Señor es que siempre es honesto, ¿verdad? Y el Evangelio nunca, el Evangelio real, que se predica por la palabra, nunca ofrece una salvación sin cruz, ¿verdad? Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz cada día y síganme. Y Jesús también dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiamos en Él porque Él es el mundo. Así que la honestidad de Cristo siempre ha sido importante porque Él nunca vende sueños, ¿verdad? Yo sería irresponsable si yo empiezo a predicar, venga Cristo, a que tus problemas se resuelvan, todos tus problemas van a terminar, cuando Cristo venga, la solución a todos tus problemas es Cristo. Sí, eso es verdad, pero no significa que no vas a tener ninguno, o que por arte de magia viniste a Cristo hoy, vete para tu casa que ya, tu hijo que era drogadicto ya no va a ser drogadicto, tu mujer que te daba con un palo ya no te da, esa no es la realidad. Dijo que tendríamos aflicción. La palabra de Dios nos asegura que en medio de las circunstancias que le llegan a todos los seres humanos, tenemos la garantía de vencer porque Cristo ya venció. No es que vamos a vivir una vida distinta en ese sentido, ¿ves? Porque sí tenemos que vivir una vida distinta. Porque cuando Cristo viene cambia nuestra vida y cambia nuestro entorno. Cuando nosotros le permitimos al Señor trabajar con nuestra vida. Si le permitimos al Espíritu Santo realmente que nos transforme y que nos santifique, nuestra vida va a cambiar, nuestro entorno va a cambiar y las circunstancias de nuestra vida van a cambiar. Pero por venir a la iglesia nada más o sentarnos a escuchar un mensaje, eso no va a cambiar. Comienza a cambiar cuando yo empiezo a abrir mi corazón al Señor y le permito al Espíritu Santo que a través de su palabra transforme mi vida, cambie mi manera de pensar, cambie mis actitudes, me haga una persona diferente. Que si yo hablaba malo, ya no hablo malo. Que si yo abría mi boca a insultar cada vez que me hacían algo, me ofendían, ahora me muerdo la boca y voy y oro y perdono a esa persona en el nombre del Señor y
le pido al Señor que quite de mí toda esa revolú de sentimientos y emociones que me quieren atacar la vida e impedirme ser feliz a mí y ser libre. Y así sucesivamente. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un fruto, pero las circunstancias de la vida van a ser iguales. La Biblia dice que Dios hace llover sobre malos y buenos, sobre justos e injustos, porque a todo el mundo le llega una hora difícil. La gran diferencia es que nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida y está de nuestro lado y a nuestro favor para ayudarnos a atravesar ese valle difícil, ¿verdad? Y darnos la victoria. Así que Él prometió estar con nosotros, Él prometió cambiar nuestra vida, pero para que las cosas a nuestro alrededor cambien, tenemos que cambiar nosotros primero, ¿verdad? Porque la paz que Cristo ofrece no es una vida sin circunstancias, sino que en medio de las circunstancias difíciles podamos tener la paz de Dios y el entendimiento de que Él está con nosotros y que vamos a salir victoriosos de cualquiera que sea la situación. Así que Jesús le está diciendo a ellos que la gente del mundo estaría disculpada si Cristo no hubiera venido. Hace un momentito dije, ¿verdad? Que vinieron, que Dios habló de muchas formas antes. Los 10 mandamientos, que si Moisés, que si los sacerdotes, que si los jueces, que si los profetas, ¿verdad? No le hicieron caso a nadie. Pero Cristo dijo, yo voy a ir. Y yo mismo, la palabra encarnada va a bajar y le va a decir la verdad. Y le va a poner cuál es el camino, cuál es la verdad, cuál es la vida. Va a hacer milagros y prodigios que nunca antes se habían hecho. Para que si no creen a lo que yo digo, crean a lo que yo hago. ¿Verdad? Así que aquella gente fueron testigos de la manifestación de Dios mismo en la tierra. Sin embargo, Él está diciendo, ellos no tendrían culpa si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen disculpa por su pecado, pues los que me odian a mí, odian también a mi Padre. Si decían antes, pero es que no conocemos a Dios, bueno, pues yo vine a revelarse, pero ustedes no quisieron creer en mí. Así que no tienen excusa. No tienen excusa. Pero, pues, no tendrían ninguna culpa si yo no hubiera hecho entre ellos las cosas que ninguno otro ha hecho. Pero ya han visto estas cosas y a pesar de ello me odian a mí y odian también a mi Padre. Pero esto sucede porque tenía que cumplirse las palabras que están escritas en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Jesús le está diciendo, la gente a la que ustedes se van a enfrentar, que me odia a mí porque odian al Padre, porque no quisieron escucharme para obedecerme y conocerle. No tienen excusa porque yo vine y hice delante de ellos todas las cosas. Y el comentarista decía, es como si usted va a un doctor, porque tiene una condición de salud, ¿verdad? Y el doctor la chequea y verifica los síntomas y las cosas, y le dice, ok, pues tienes que hacer esto, y estos ejercicios, y beber este medicamento, y ser, ¿verdad?, cuidadoso, responsable, y alimentarse bien, para que usted obtenga la sanidad de su situación. Entonces usted coge toda esa información y se la lleva para su casa, va a comprar medicinas y todo eso, y las cosas que tenga que hacer de ejercicio, pero entonces llega a su casa y las pone allí, y todos los días la ve, pero no hace nada de lo que le dijeron. Si no se cura, ¿de quién es la culpa? Pues exactamente eso fue lo que Cristo vino a hacer a la tierra. Cristo vino a revelarnos el camino al Padre. Cristo dejó su verdad. Ahora Cristo dejó su iglesia, su presencia y su espíritu, que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero la gente no quiere obedecer. Y cuando le pasa algo, ¿a quién le echan la culpa? ¿A Dios? Adiós. Dios no tiene la culpa. Dios hizo todo, más de lo que tenía. Él no tenía que hacer nada por nosotros. Pero por amor y misericordia lo hizo todo. Ahora, todo está escrito, todo está puesto. La responsabilidad
de su salvación es de cada ser humano, que o acepta a Cristo o lo desprecia, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo en el mundo. ¿Cómo viven las personas? Pues determina si aman a Cristo o lo rechazan. Pero Dios nos manda a predicar su palabra y su mensaje, porque hasta el último momento en que Dios decida, hay esperanza de salvación para cada uno. Por lo tanto, nosotros estamos aquí aprendiendo de la palabra del Señor, aprendiendo del Señor, para poder crecer en Él y poder ser de bendición a otras vidas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Así que no hay excusa, porque cada uno escuchó la palabra a través de los labios del mismo Señor y no le hicieron caso. Así que el versículo 25 dice: pero esto sucede porque tenía que cumplirse las palabras que están escritas en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Y es interesante que Jesús dijo escrita en la ley de ellos, porque la ley que vivían en ese momento los judíos no era la ley divina, no eran los 10 mandamientos, no eran las enseñanzas que Dios dio a través de Moisés, era la ley que ellos mismos habían creado. Por eso estaban tan lejos del Señor. Así que, aunque leyeran la palabra de Dios en las reuniones de la sinagoga y en el templo, no era eso lo que practicaban. Así que cualquier parecido no es coincidencia, es que eso es así. Porque le hablemos la verdad y prediquemos la palabra del Señor, no significa que ya con eso está resolvido. No podemos ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprovechar este tiempo, esta oportunidad que Dios nos da para poder sacarle provecho a su palabra y a la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Que nos acompaña, que nos dirige, que nos redarguye, como decía Olga, que nos atrae hacia las cosas de Dios, que pone en nosotros, mira, enamorado, mira, saca tiempo para el Señor, mira, leer la palabra, busca acercarte a mí, ¿verdad? Todas esas cosas que el Señor hace porque Él anhela que estemos delante de su presencia y Él anhela amarlo y bendecirlo. Así que tenemos que sacar ese tiempo que es tan importante. Armando, hasta el final. A ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí porque han estado conmigo. Amén. El capítulo, miren cómo lo cierra. Imagínense ustedes, ahorita estábamos diciendo que lo que ellos pensaban Jesús lo sabía, ¿verdad? Y Jesús le tiró un balde de agua fría. Porque le está diciendo, no se crean que esto va a ser un bombito al pinche y que no les va a pasar nada, y que todo el mundo los va a querer y que ustedes van a ser bien famosos por lo bueno que son y por las obras que van a hacer, porque miren toda la gente que me seguía a mí y me están buscando para matarme ese rato. Y no había todavía ocurrido el Vía Crucis ese de Jesús, ¿verdad? Desde que lo arrestaron, todas las cosas malas que le hicieron, los dolores, los golpes, los latigazos, ¿verdad? Todas esas cosas tan difíciles y duras que Cristo vivió en su carne. ¿Puedo decir algo? Claro. Que ahora cuando dijiste que Jesús dijo lo que dijo y que no se creía ¿qué piensa de los cristianos que dicen, Dios no nos va a hacer eso a nosotros que pasemos por la gran tribulación, nosotros somos cristianos, Dios no nos va a permitir eso a nosotros? ¿Qué tú piensas? Bueno, eso es un tema muy grande. Eso es otro tema. Eso es otro tema. Yo quisiera que hablaran de Sí, pues vamos a hablar, pero lo único que le puedo decir es que, sí, yo también lo he oído. Lo único que yo sé es que Cristo dijo, si al árbol verde le hicieron estas cosas, que no le hagan al seco. Al seco. Si al árbol verde le hicieron estas cosas, al seco, que no le hagan.
Y nosotros pensamos que, ¿verdad? Eso es un tema profundo y que pues la gente habla mucho de opiniones, pero la Biblia está escrita y está establecida, ¿verdad? Y lo único que tengo que decir a eso, porque es otro tema, es que si usted lee Mateo 24, eso hace una descripción bien detallada de las cosas que van a ver en el fin. Y todavía no es fin. Todavía. Él dijo, habrá guerra, como de guerra, peste, hambre, destrucciones, esto, aquello, lo otro, Y pero todavía después, no es el fin. Y tendrá que ir lo otro, pero todavía no es el fin. O sea, que si todavía no es el fin, y él está diciendo a sus discípulos que verán esas cosas, pues quiere decir que en medio de esas cosas vamos a verlas. Ahora, la promesa del Señor, como al principio dije, no es que en el mundo no va a haber aflicción, es que confiemos en Él porque Él ha vencido a Él. La promesa del Señor es en Apocalipsis que sea fiel hasta la muerte y Él te librará de la hora de prueba que ha de venir sobre la tierra. ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero librar no significa que no pases por ello. Hay muchas formas de librar. Y un ejemplo que a mí me gusta mucho es el horno de fuego de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos tuvieron que estar allí por su fidelidad. Y no fue que no los metieron al horno, los metieron al horno y Dios dejó que los metieran. La diferencia fue que Él se metió con él. ¿Ves? Así que esa protección divina no nos exime de que haya cosas que ocurran en nuestra vida. La promesa de Dios no es tratarnos como quinceañeras vestidas para su cumpleaños, así cuidarnos y ponernos en un estante que no nos pase nada, que nos toque, no. La promesa de Dios es protegernos hasta el fin. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Por eso Dios decide quién vive y quién muere, y quién se va primero y quién se va después, y quién puede aguantar qué cosa. Porque Él no da carga que podamos llevar, ni nos deja servir lo más de lo que podamos soportar. Así que eso es un tema que es bien profundo y que la gente por la palabra necesita entender unas cosas que han sido conceptos de, ¿verdad? De deseos humanos. ¿A quién le gusta quemarse? A nadie. ¿A quién le gusta tener un accidente? A nadie. ¿A quién le gusta pasar la mal? A nadie. Dios no promete que la vamos a pasar mal, pero tampoco promete que no vamos a pasar ninguna situación difícil, ¿verdad? Y al final, Cristo establece que nosotros, si nos mantenemos en su amor, ¿verdad? Como dijo en este capítulo, vamos a seguir siendo sus hijos y sus amigos, y que vamos a ver su presencia y su gracia. Aquí, el último versículo está diciendo, pero cuando venga el defensor, que voy a enviar de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él será mi testigo, y ustedes también serán mis testigos, porque han estado conmigo desde el principio. Ahora le pregunto yo, el Pedro que anduvo con Jesús, que lo negó y que después lloró tristemente, era el mismo Pedro que después que recibió el bautismo del Espíritu Santo predicó por encima de, ¿verdad?, en el mundo. La historia de Pedro es la misma antes de ese encuentro que después. No, ¿verdad? Y después de eso se enfrentó a muchas cosas, a pruebas, a cárceles, a latigazos, a muchas cosas. Al final de su vida, a Pedro lo fueron a crucificar. Y él pidió que lo pusieran al revés, porque él no se sentía digno de morir como murió Cristo. ¿Qué le quiero decir con esto? No es que nosotros nos vayan a crucificar, ¿verdad? Pero sí que tenemos que entender que la palabra nos deja ver que por amor a Cristo nosotros tenemos que hacer muchas cosas
que tal vez no están en nuestra mente, pero que no podemos divagar en el corazón si un día se nos exige una cosa mayor. Porque yo no tengo que morir para ser salvo, ¿verdad? Físicamente. Pero sí tengo que morir espiritualmente. Y tengo que entregar mi vida, mis gustos, mis anhelos, mis deseos, mis pasiones, mis sueños, mis metas, lo que sea que yo quiera tener y alcanzar en la vida, para que en mí se cumpla la palabra y el propósito de Dios y su voluntad. Así que, como Él sabe qué es lo que yo puedo vivir y lo que no, y yo quiero vivir únicamente lo que está en su voluntad para mí, yo no quiero vivir otra cosa. Y cuando yo oro, le pido a Dios que se cumpla su voluntad en mi vida, porque a lo mejor yo estoy soñando con una cosa que yo creo que va a ser buena para mí y me puede hacer perder. Pero como Él sabe más que yo, pues aunque yo quiera algo, tengo que terminar pidiéndole que se haga su voluntad y no la mía, porque Él sabe lo que es mejor para mí. Así que de lo único que nosotros tenemos que estar seguros es de hacer la voluntad de Dios y de vivir conforme a su palabra, porque las promesas del Señor para nosotros son fieles y verdaderas. Y sea que sea lo que acontezca en la tierra, Él ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin. Y la palabra dice que todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios y conforme a su propósito final. Amén. Así que este capítulo termina con una promesa más, que es recordatorio y certificación de lo que había dicho en el capítulo 14. Pero cuando venga el defensor que yo voy a enviar de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él será mi testigo y ustedes también serán mis testigos porque han estado conmigo desde el principio. Después de que le ha dicho la verdad, después de que le cayó esa agua fría encima y le dijo, ustedes van a ser perseguidos por mi causa y los van a odiar por mi causa y van a hacer un montón de cosas a ustedes por causa mía, y todo el mundo estaría como que tragando pollo, ¿verdad? Pero le recordó, pero no se preocupen, porque yo no lo voy a dejar solo, yo lo voy a enviar a mi Espíritu para que esté con ustedes y les dé el poder, la autoridad y el valor para ser mi testigo. Así que ser testigo de Cristo es mucho más que ser discípulo. No puedes ser testigo sin ser discípulo. Porque para ser testigo tienes que haberte discipulado por Él. De hecho, yo tengo un mensaje, ¿verdad? Que lo prediqué hace un tiempito atrás en la iglesia que estábamos. Tal vez, ¿verdad? Si el Señor así lo quiere, lo voy a traer un día para compartirlo con ustedes también. Porque habla precisamente de esto. Sin Espíritu Santo, nosotros no podemos ser testigos. Y Jesús lo sabía. Y el ejemplo perfecto es Pedro. Pedro caminó con Jesús, escuchó a Jesús, vio a Jesús hacer todas las cosas, pero cuando llegó el momento difícil y tuvo que testificar, pero tú lo conoces porque tú andas con Dios. Dice la Biblia que maldijo. Lo negó 3 veces. ¿Saben por qué? Porque no había Dios adentro. Nada más había Dios en la conciencia. Y esa gran diferencia es la que demuestra la palabra de Dios del Pedro antes del Espíritu Santo y el Pedro con el Espíritu Santo. Y fíjense que no era por falta de haber escuchado a Jesús, ni de caminar con Él, ni de ver las cosas. Es que una cosa es la teoría y otra es la práctica y la experiencia. Y lo que nosotros como cristianos debemos buscar es tener una experiencia constante de una relación genuina con Dios para que su Espíritu Santo nos revele, nos instruya, nos dirija y podamos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Hay un dicho que dice que ahí se separan los niños de los adultos. Y literalmente, en términos espirituales, los niños espirituales de los adultos espirituales se diferencian precisamente en la madurez que han alcanzado por su relación con Cristo y el conocimiento y la revelación de su palabra. Así que, mis queridos hermanos, permita al Señor que este tiempo
le podamos sacar el mayor provecho. Y cada vez que terminemos un capítulo, repásenlo en su casa. Permítale al Señor, léalo antes de venir y cuando se termine la clase, repásenlo. Y permítale al Espíritu Santo que le siga añadiendo y revelando lo que en su palabra le ha querido para cada uno de nosotros, porque esa es la manera en que su palabra se vuelve parte de nuestro ser.